Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 16 de abril, le tenemos las noticias. A 1 año y 4 meses de la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el Congreso de Michoacán aprobó una nueva legislación en la materia que determina que la Contraloría, que depende del Ejecutivo Estatal, será la autoridad garante del derecho a acceso a la información. Pese a que la reforma ya fue declarada constitucional, el Congreso del Estado aprobó las modificaciones a la Constitución Federal conocidas como el Plan B. El presidente del Congreso del Estado, Baltasar Gaona García, anunció que denunciará ante el Tribunal Anticorrupción a la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, por incumplir con el plazo de 190 días hábiles para modificar su normativa interna y permitir la elección del nuevo rector. El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, aclaró que la determinación de proceder legalmente contra la Casa de Hidalgo no fue tomada por la Junta de Coordinación Política. Como una consigna contra la rectora Nicolaita, consideró el diputado morenista Juan Carlos Barragán Vélez la denuncia que anunció el presidente del Congreso contra Yarabí Ávila. Por causas de salud, falleció este miércoles el presidente municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Jesús Espinosa Rochín. Asumirá la presidencia provisional la síndica María Guadalupe Contreras Muriño, en tanto el Congreso toma una decisión. Con el bloqueo de las instalaciones de la geotermoeléctrica Los Azufres y de 5 tramos carreteros, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunciaron la falta de voluntad gubernamental para resolver la crisis de salud en el oriente del estado e instalar el Comité para salvaguardar el lago de Siragüen. Con equipo y brigadistas especializados, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la activación del protocolo de prevención de los incendios forestales en la capital michoacana. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 16 de abril. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y estamos también con usted a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable, en este caso en una retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, un gusto saludarles, soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias, todo es bienvenido. Ya sabe que nos la puede dejar ahí en la transmisión que tenemos, el comentario, la opinión ahí en el Facebook, o mándenos un mensaje al 4433 1810 22. Quedamos a sus órdenes. Y antes de pasar de lleno a la información, déjeme decirle que estamos arrancando esta mañana a 14 grados. Nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado por la mañana, nublado por la tarde, temperaturas máximas de hasta 30 grados para que usted lo tenga en cuenta. Estos últimos días ya pues han estado intensos en el calor. Hay que prevenir porque está complicado este tema del calor. Hay que estar en la sombra, hay que procurar también tomar agua, es importante, y cuidar que lo hagan también los pequeñines de la casa, del hogar. Cuidemos de este tipo de asuntos, también por supuesto a nuestros adultos mayores. El calor está ya pegando con todo. Ayer hubo unos ratos que fueron realmente sofocantes, así es que estemos alertas. Vámonos de lleno con la información porque
A 1 año y 4 meses de la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán, el Congreso aprobó una nueva legislación en la materia que determina, escuche usted, que la Contraloría, la que depende del gobierno del estado, la que depende del gobernador, donde los que llegan ahí pues le deben la chamba al gobernador del estado, pues son ellos los que ahora serán los garantes, imagínese usted, de que haya transparencia. Los gobiernos han sido opacos de toda su vida, lo que procuran es la opacidad en todo lo que sea posible. Han negado información de toda la vida. Y ahora pues ya no hay un órgano que nos defienda, ya no hay una institución ciudadana que dé la pelea, no. Ahora el propio gobierno decide si transparenta o no lo que el ciudadano quiere saber. Así de terrible está el panorama en este país, donde Morena ha destrozado los contrapesos y las construcciones democráticas que se habían hecho a través de instancias como esa, como la de acceso a la información pública. Hoy todo está en manos del gobernador, porque él es el jefe de los que pasan a la Contraloría, de los que despachan en la Contraloría, y usted cree que se le va a revelar uno de esos funcionarios al que le dio la chamba. Aquí los detalles. El Congreso de Michoacán aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con 26 votos a favor y 4 en contra y 0 abstenciones, en medio de posturas encontradas entre quienes la defendieron como un paso de armonización legal y quienes advirtieron riesgos de opacidad, concentración de facultades y debilitamiento del derecho ciudadano a saber. Durante la discusión en tribuna, el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, Conrado Paz Torres, respaldó la iniciativa al señalar que no solo atiende un mandato constitucional, sino que representa una oportunidad para consolidar un modelo de transparencia con apego a la legalidad, la máxima publicidad, la rendición de cuentas y la progresividad de derechos humanos. En su intervención sostuvo que la expedición de esta ley constituye un paso firme hacia la consolidación de un Michoacán más transparente y democrático, y afirmó que desde el Poder Legislativo se han realizado trabajos coordinados para avanzar hacia una transición más accesible, efectiva y eficiente. Como Poder Legislativo, hemos avanzado en la consolidación de marcos legales que cumplen con el mandato ciudadano de dar a conocer cómo se toman las decisiones públicas, para que sea la misma ciudadanía quien vigile el actuar del funcionario. No obstante, aún nos quedan retos para lograr que este Congreso realmente sea de puertas abiertas y legitime sus acciones ante los ojos públicos. Desde este espacio y a partir de diversas reformas constitucionales en materia, me he dedicado a realizar trabajos coordinados entre las oficinas responsables del Poder Legislativo, así como sumar esfuerzos con distintas dependencias para llevar a cabo una transición más accesible, efectiva y eficiente hacia el nuevo sistema de transparencia del Estado de Michoacán. La postura del PAN fue en sentido contrario. La diputada Teresita Herrera Maldonado advirtió que con la desaparición del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el principal afectado será la ciudadanía al quedar la garantía del derecho de acceso a la información en manos del propio aparato gubernamental. La legisladora cuestionó que la Secretaría de la Contraloría del Estado funja como autoridad garante al señalar que con ello el gobierno cuidará al gobierno, y alertó que la información relacionada con gastos públicos, contratos, licitaciones, adjudicaciones, obras y programas sociales podría ser clasificada o reservada bajo criterios ambiguos. Corre el gran riesgo que le respondan que es una información clasificada o reservada hasta por 10 años, ya que con esta ley cada dependencia gubernamental tendrá esa atribución, lo cual también incluye a este Poder Legislativo. Es decir, se blindará la información con criterios ambiguos. Hoy se promueve la austeridad, pero se responde con opacidad en la rendición de cuentas. ¿Quién o quiénes son realmente los beneficiarios con esto? En lo que respecta a los recursos de revisión, serán también tramitados para ser respondidos por la misma autoridad garante, quien seguramente le volverá a responder que no tiene la información o que tal vez no le corresponde. La defensa de los órganos autónomos
no fue un capricho, es un deber que tenemos las y los ciudadanos precisamente para protegernos de omisiones del Estado. También sostuvo que la nueva legislación responde a una necesidad política, no a una exigencia social, por lo que el grupo parlamentario del PAN votó en contra al considerar que no se garantiza plenamente un derecho humano, sino que se corre el riesgo de simular su cumplimiento. En la discusión, en lo particular, el diputado del Partido Verde Ecologista, Juan Antonio Magaña de la Mora, presentó una reserva al artículo 10º transitorio al considerar que su redacción era inconstitucional por invadir competencias exclusivas de la Federación y afectar principios del orden constitucional. Argumentó que el Congreso local no tiene facultades para legislar en materia de juicio de amparo ni para imponer obligaciones al Poder Judicial de la Federación, además de que la suspensión de plazos procesales propuesta afectaba el derecho de acceso a la justicia en asuntos vinculados con acceso a la información pública y protección de datos personales. La reserva fue aprobada, por lo que el artículo 10º transitorio fue eliminado en su totalidad. Con esta votación, el Congreso concretó el nuevo marco normativo en materia de transparencia en Michoacán, aunque el debate dejó sobre la mesa dos divisiones opuestas, las de quienes sostienen que se fortalece el modelo institucional y la de quienes advierten que sin un órgano autónomo el acceso a la información podría quedar más expuesto al control gubernamental. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí está un paso más para el empoderamiento de quienes ya están empoderados, la opacidad. Ellos tienen el control y ya se la sabe, ya ve cuando López Obrador ha generado pues enormes, gigantescas sospechas de corrupción, por ejemplo en la ejecución de sus obras que han sido además un terrible fracaso. Bueno, pues salen con la terrible de que hay que reservar la información porque pues es cuestión de Estado, que se pone en riesgo, en fin, y no hay manera ya de darles la batalla. Eso es lo que Morena ha hecho y de manera sorprendente, pues hay muchos que lo siguen defendiendo. Le dieron al traste a los contrapesos en el poder, los contrapesos que ellos en el pasado promovieron. Se sumaron a dar la pelea para que surgieran y se consolidaran. Y hoy que están en el poder, los han echado abajo. Salieron peor que los que tanto criticaron. Esos son los de Morena, porque pues hay que ser muy tonto para pensar que ellos efectivamente van a transparentar la información. Hay que ser muy, de veras, ingenuos para pensar que los empleados del gobernador van a transparentar lo que al gobernador le interesa que se quede opaco. Y un ejemplo básico a propósito de que ya se anunció que el 9 de mayo dará un concierto el Buki para las mamás en el Estadio Morelos, en algo que se va a llamar el Jalo con las mamás. A propósito de eso, ¿usted sabe cuánto se ha gastado el gobierno en cada uno de los conciertos que se han hecho? Efectivamente, nadie sabe, solo ellos. Y en algo tan elemental, en algo tan básico como eso, no hay transparencia, imagínese usted el resto. Y así el país y así la mayoría de las entidades del país gobernadas hoy por Morena. Una desgracia esto que ha sucedido con echar abajo todos los contrapesos. El de la transparencia, el del acceso a la información, es uno grave, y otro, sin duda, el más grotesco hasta ahora, el del Poder Judicial. Majadero lo que ha sucedido con Morena en el poder en materia de retroceso democrático. Y pese a que la modificación ya fue declarada constitucional por el Senado de la República, de todos modos el Congreso de Michoacán aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Federal a fin de reducir costos de los gobiernos locales y los congresos estatales, establecer topes salariales, limitar el número de regidores, así como prohibir altos seguros y prestaciones. Esto es lo que se conoce como el Plan B, y que a pesar de ya estar pues lograda, digamos, la mayoría de lo que se ocupaba en los estados, de todas maneras ayer esto se votó en el Congreso de Michoacán.
El diputado local del Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Carreño Sosa, afirmó que la reforma al Código Electoral que eliminó la carta de no antecedentes penales como requisito para los aspirantes a candidatos responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que sostuvo que el Congreso del Estado no actuó a capricho, sino en cumplimiento a un criterio pues de la Corte Patito, pues de la Corte de los acordeones. Y bueno, así lo explica el diputado Antonio Carreño. Señaló que desde el punto de vista jurídico el sentido del dictamen tendría que mantenerse, pues las comisiones están obligadas a resolver con base a la legalidad y no en posicionamientos políticos. Sobre las observaciones realizadas por el gobernador Alfredo Ramírez a este decreto, el legislador dijo entender que se trata de una preocupación legítima por blindar el proceso electoral, aunque insistió en que la discusión sobre la carta de no antecedentes penales ya fue resuelta en el terreno constitucional. Que ya inclusive en el proceso 24 hizo la misma posicionamiento del Tribunal Electoral en su momento por la resolución de la Corte. Y lo importante o lo que tendríamos que estar revisando es cómo blindamos el proceso electoral, porque la Carta de no antecedentes penales es algo que ya se encuentra en el Código Electoral y que, seamos claros, no ha resuelto el problema de la inclusión del crimen organizado en los procesos electorales. Entonces, el decir que se hace este veto, que se hace esta modificación en la ley para blindar, vemos que no da resultados. Tendríamos que estar revisando cómo Poder Legislativo y cómo Poder Ejecutivo, el cómo sí blindamos los procesos electorales, más allá de si se solicita o no la Carta de no antecedentes penales. Bueno, es una tarea pues complejísima porque el crimen organizado, ya nos la sabemos, está presente lamentablemente en todos los procesos electorales. Me parece que ya no hay duda en este país. Y en el caso de Michoacán, bueno, el gobernador que está hoy, cuando se confirmó su triunfo en tribunales electorales, ese mismo tribunal reconoció la participación del crimen organizado. Nada más que dijo, sí participó el crimen organizado, pero nomás tantito. Y entonces echaron abajo allí algunas casillas. Pareciera que se eligieron así muy puntualmente. Eso señaló también en su momento la oposición, los perdedores, porque echaron abajo las precisas para que ganara Alfredo Ramírez. Esa fue la visión que quedó en los opositores, y cuando uno le da ahí una revisión a detalle y por la mínima diferencia, porque se trató prácticamente de un empate técnico, pues por lo menos se queda la sospecha en el actual de un tribunal que, como usted también recordará, pues ya no era de lo mejor que se ocupaba en este país. Así la participación del crimen organizado, y habrá que reconocer también que los partidos políticos han sido incapaces de hacer selecciones adecuadas, o en algunos casos se someten al crimen organizado para definir candidaturas. Un asunto terrible, pero real, que sucede en México. Así es que bajo estos elementos, pues parecería así intrascendente la carta de no antecedentes penales. En fin, una desgracia la realidad que vive hoy el tema político electoral en nuestro país, sobre todo con la clase política que hoy tenemos. En otros asuntos, ayer también el presidente del Congreso del Estado, Baltasar Gaona García, anunció que denunciará ante el Tribunal Anticorrupción a la rectora de la Universidad Michoacana, Yaraví Ávila González, por incumplir con el plazo de 190 días hábiles para modificar su normativa interna y permitir la elección del nuevo rector. El presidente del Congreso del Estado, Baltasar Gaona García, anunció que promoverá ante el Tribunal en materia anticorrupción y administrativa de la entidad denuncia contra la rectora de la Universidad Michoacana, Yaraví Ávila González, por incumplir con el plazo de 190 días hábiles que se estableció en la reforma constitucional para que la Casa de Hidalgo realizara las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas internas a fin de que se lleve a cabo la elección del nuevo rector.
Señaló que de igual forma, la rectora incumplió con el plazo de 15 días naturales que le otorgó el Pleno para que explicara los motivos por los que no atendió el mandato legal y solo a través de medios de comunicación argumentó una mala entendida autonomía para escudarse en el desacato así como en la irresponsabilidad. Esto quiere decir que el término ya feneció este viernes pasado, el día 10 de abril, y resulta que la universidad incumplió con este exhorto, no nada más incumple con el decreto, sino también con el exhorto que este Poder Legislativo le hizo. Y bueno, pues al no haber ninguna información al respecto, bien hubiera podido haber presentado la solicitud de una prórroga, bien podía haber entregado algún avance sobre lo que se le estaba solicitando y pues dar una explicación por qué el retraso y demás. La realidad es que no hizo no entregó ninguna información, tampoco en lo económico no hizo ningún pronunciamiento. Lo que sí me di cuenta es que a través de los medios de comunicación ella se escuda en la autonomía de la Universidad Michoacana para pues no atender estos llamados. El legislador del Partido del Trabajo advirtió en conferencia de prensa que el hecho podría quedar solo en una falta no grave y ameritar solo una llamada de atención del tribunal. Sin embargo, no descartó que el tribunal pudiera catalogar el incumplimiento como una falta grave y determinar la destitución del cargo. Esto ante las repercusiones que el incumplimiento pudiera tener para el proceso que debe llevar a cabo la institución para el nombramiento del nuevo rector o rectora. Explicó que en este caso, el Congreso tendría que iniciar un juicio político contra la rectora Nicolaita. Esta presidencia ha tomado la decisión de interponer una denuncia ante el Tribunal Anticorrupción, antes se conocía como el Tribunal de Justicia Administrativa, ahora Tribunal de Administración. Esta presidencia ha decidido, con el cuerpo de abogados del Congreso del Estado, pues elaborar una denuncia y ya la autoridad competente definirá cuál es el proceso a seguir. En esa ruta se pueden catalogar esta falta como una falta no grave, que eso únicamente podría implicar una llamada de atención o alguna multa. Si esta falta se considera como una falta grave, pues incluso se podría considerar la destitución. Y en dado caso que se considere la destitución, pues el Congreso tendría que llevar a cabo un juicio político para ese caso. Advirtió que el hecho sí podría derivar en una falta grave, ya que 8 meses del relevo en la rectoría Nicolaita no hay claridad en cómo se van a regular los procesos administrativos orgánicos y de elección del nuevo rector, por lo que podría lesionar los intereses de los aspirantes al cargo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, señaló que la intención de presentar una denuncia contra la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila, por incumplir en la actualización de la normativa para la renovación de la rectoría, no fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. El legislador precisó que hasta el momento el tema no ha sido aprobado en este órgano de dirección legislativa, ni tampoco ha sido discutido al interior de su grupo parlamentario, por lo que pidió conocer primero el contenido del recurso que prepara el área jurídica del Poder Legislativo. Entiendo que hoy también seguí la conferencia mañanera del presidente. Dijo que hoy el grupo de abogados le estaría presentando el proyecto de denuncia. Esperemos nos lo pueda compartir para conocerlo. No es un tema que haya sido aprobado, por lo menos no en la reunión de ayer martes, en que sesionamos semanalmente la Junta de Coordinación Política. Tampoco lo hemos discutido en el grupo parlamentario. Platicaremos cuál va a ser el sentido, si lo presentará en esa calidad de representante jurídico del legislativo per se,
PT o si o a título personal el compañero, o si buscará un acuerdo de parte del órgano directivo que es la Junta de Coordinación Política. Como una consigna contra la rectora Nicolaita, consideró el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, la denuncia que anunció el presidente del Congreso, Baltasar Gaona, contra Yarabí Ávila. Baltasar Gaona, pues últimamente se le reconoce no solo como diputado del PT, sino como un cercano al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, como un operador en algunos asuntos del gobernador. A últimas fechas también ha sido un porrista de la candidatura de Gladys Butanda, la secretaria favorita de Alfredo Ramírez, a quien promueve también el gobernador con miras a la gubernatura. Así es que vale la pena que usted lo tenga en mente esto, para que ahora platiquemos un poquito de dónde parece surgir este problema. Por lo pronto, Barragán defiende a la rectora. El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, rechazó que existe una postura consensuada del Congreso sobre el tema y sostuvo que la decisión del presidente de la mesa directiva de promover denuncia contra la rectora de la Universidad Michoacana responde a una determinación personal. Barragán afirmó que Baltasar Gaona García no tiene atribuciones para asumir una posición a nombre de todas y todos los legisladores, sin que exista antes un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, en el Pleno o al menos al interior de las bancadas. Nosotros no reconocemos esa posición y esa postura del propio presidente de este Congreso, el de querer denunciarlo. Lo hará a título personal, pero no hay un consenso ni siquiera al interior del propio grupo parlamentario de Morena. No tengo conocimiento que haya una posición ya que haya fijado la propia Junta de Coordinación Política, o incluso que se haya tratado en el propio Pleno. Si es el presidente del Congreso, pero no tiene esa atribución para tomar decisiones a nombre de todos y cada uno de nosotros si no hay consenso. El morenista fue más allá y calificó el anuncio de denuncia como un acto de motivación política, al señalar que detrás del posicionamiento hay una consigna y no un verdadero interés administrativo procedimental. Es como un tema personal y como un tema de consigna. No sé si hayan tenido dificultades cuando fueron compañeros diputados la hoy rectora Yarabí de la 74 legislatura y el propio diputado Baltasar, pero bueno, pues todos conocemos al diputado Baltasar, cómo es su forma de actuar. Lo respetamos, pero no compartimos su posición. Barragán consideró que el Congreso no debe intervenir en la vida interna de la Universidad Michoacana y llamó a respetar la autonomía de la máxima casa de estudios para que sea el propio Consejo Universitario el que determine los tiempos y mecanismos de renovación de la rectoría conforme a su ley y reglamentos. Además, aseguró que el fondo del conflicto no es administrativo, sino político, y acusó que hay actores adelantados a los tiempos electorales que buscan presionar desde ahora en un tema que corresponde resolver a la comunidad universitaria. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí tiene usted este tema que sin duda se vuelve interesante, polémico y hasta morboso. Vámonos por partes a ver qué le parece el tema. Número uno, a la hora que se reforma la ley orgánica de la Universidad Michoacana y que pasa por el Congreso del Estado, se estipula en los artículos transitorios que la Universidad Michoacana tiene 190 días hábiles para poder dar a conocer lo que serán los lineamientos para elegir al nuevo rector o rectora, porque ya cambió. Ya el próximo rector o rectora no va a llegar como han llegado todos los anteriores a la Universidad Michoacana. Yarabí Ávila sería la última en donde, como se conoce, como es Vox Populi, el gobernador negocia, hay prácticamente una imposición del rector que se acuerda o se acordaba con una comisión de rectoría donde participaban ahí algunos integrantes de la Universidad Michoacana y los exrectores, y esto se daba prácticamente en un acuerdo. Así se eligió muchísimos años al rector o la rectora en la Universidad Michoacana. Eso ha cambiado y me parece que es un logro importantísimo y habrá que reconocérselo el trabajo que se hizo tanto a la actual rectora Yarabí Ávila
como al propio Alfredo Ramírez. Pero todo esto se logra cuando había una buena relación entre estos dos personajes que hicieron equipo desde que fueron diputados locales antes de llegar al gobierno. Tan buen equipo que Yaraví, viniendo del PRI, se sumó con Alfredo Ramírez, hicieron equipo en el Congreso y luego llegó a ser la secretaria de Educación Pública. Y de ahí obtuvo el respaldo de Alfredo Ramírez para llegar a la rectoría. Y en ese buen acuerdo se logra este avance importantísimo que, entre otras cosas, logra que haya mayor cantidad de recursos para la Universidad Michoacana. Todavía no se logra un presupuesto pleno, más que en el discurso, todavía no alcanza el presupuesto pleno, pero ya logran que un porcentaje, el 4.5% de lo que ejerce el gobierno estatal, se destine a la Universidad Michoacana. Eso es, digamos, el antecedente, pero con esa reforma que se da, se estipula este periodo, que son 190 días. Dice Baltasar Gaona que ya se cumplieron y que la Universidad Michoacana, la rectora, el Consejo Universitario, todos los que tienen que ver con esto, han incumplido, aunque Baltasar Gaona se refiere estrictamente a Yaraví Ávila, han incumplido con esta disposición. Yaraví antes había contestado que no ha incumplido y que está ella defendiendo la autonomía de la Universidad Michoacana. Y este concepto de autonomía pues ha generado mucho ruido desde siempre, porque la autonomía, hay una tesis que señala que tiene que ver con los planes de estudios, con la cátedra que se da al interior, con la pluralidad que debe vivir la Universidad Michoacana y con una serie de toma de decisiones en esos sentidos. Sin embargo, la Universidad Michoacana, como usted escucha, depende del dinero público de todos los michoacanos. Y sus reformas, como esta que se dio a la ley orgánica, necesita pasar por el Congreso del Estado. Entonces, ahí el concepto autónomo empieza a tener sus variables. Y en esas variables, dice Baltasar Gaona, la universidad o la rectora incumplen con este trámite de generar las condiciones, los lineamientos para elegir al nuevo rector o rectora. Por otro lado, la Constitución de nuestro país, en el artículo 3, en su fracción 7, habla efectivamente de esta facultad que tienen las universidades autónomas para decidir todos sus asuntos internos. Y en esta descripción, pues parece caber el tema de los lineamientos para elegir al nuevo rector o rectora. Y entonces ahí parece sustentarse lo que señala la rectora Yaraví Ávila. El tema es que si la rectora y el Consejo Universitario se ponen de acuerdo y generan los lineamientos en tiempo y forma y lo entregan al Congreso, no habría motivos para lo que ha señalado Baltasar Gaona. Pero está claro también que si nos ponemos un poco a reflexionar el tema y metemos a esta reflexión la grilla política electoral que se da en torno también a la Universidad Michoacana y el poder que se ejerce desde el Ejecutivo, está claro que la disputa tiene que ver con el futuro rector o rectora. Y si en este momento el Ejecutivo, que ya está empezando a ser muy débil porque ya se va y le va a costar mucho trabajo dejar a un rector o a una rectora o hacer el trabajo para facilitarle la vida a alguno de sus candidatos, pues quisieran conocer ya los lineamientos para poder actuar en consecuencia. Y por el otro lado, hay una rectora evidentemente enojada con el gobierno actual, ya no son amigos con Alfredo Ramírez, eso está más que claro. Va a tratar de mantener lo más posible, va a tratar de alargar lo más posible estos lineamientos para no darles una sola ventaja a los oponentes. Y esta disputa está al interior de Morena. Alfredo Ramírez y Yaraví Ávila rompieron, eso fue evidente por las declaraciones que se dieron desde el año pasado. Y esto fue evidente primero por el respaldo que evidentemente le dio el gobierno de Alfredo Ramírez al dirigente del Sindicato Único de Empleados,
a Eduardo Tena. Ahí empezó la situación a complicarse. Y terminó de romperse cuando Yaraví Ávila se decantó por el enemigo de Alfredo Ramírez como posible candidato al gobierno de Michoacán. Me refiero a Raúl Morón, que en los últimos tiempos ha estado metido en la Universidad Michoacana pues con cualquier pretexto. Y esto es evidente que ha generado un rompimiento y una molestia entre los que están con el gobernador al interior de Morena y partidos aliados y los que están con Raúl Morón. Por eso sale Juan Carlos Barragán a defender a la rectora, porque son del mismo equipo. Y por eso hay otros, como Baltasar Gaona, que hoy parece estar del lado de Alfredo Ramírez, que ataca a la rectora. Ahora bien, ojalá que se presente la denuncia, porque va a ser interesante para todo mundo conocer qué determina el Poder Judicial, las instancias competentes en el tema. Primero, en lo local la va a ganar Baltasar Gaona, si es que va a esas instancias, porque pues el Poder Judicial patito de Michoacán hoy, el de los acordeones, pues los puso a la mayoría el gobierno actual. Entonces, pues esos van a estar a la orden de Alfredo Ramírez. ¿Dónde se va a poner interesante? Cuando esto llegue a una instancia federal. Y ahí vamos a ver quién está más empoderado. Si el equipo de Alfredo Ramírez o el de Raúl Morón. Porque ahí el debate va a meterse al tema constitucional en este artículo 3 que ya le referí. Y por el otro lado, las disposiciones legales que quedaron en la aprobación de esta reforma a la ley orgánica de la Universidad Michoacana, donde se estipuló lo que le acabo de señalar en el transitorio, 190 días hábiles para generar estos lineamientos. Así está el tema. Como usted lo aprecia, pues es efectivamente, ya lo decía Barragán, un asunto político electoral. Es una disputa por el poder, porque la Universidad Michoacana, bueno, sin duda, es un bastión importantísimo de poder. Y hoy lo que está claro es que pues el gobernador en turno ya no va a tenerla tan fácil para imponer, como Alfredo lo logró con Yaraví Ávila, al rector o rectora que mejor le plazca. Y qué bueno, es un avance importante el que se logró en esta administración que encabeza Yaraví Ávila, no solo en estos sentidos, en el financiero y en el de la ley orgánica, sino habrá que reconocerle, ha desarrollado una infraestructura muy importante, por ejemplo, en el ámbito deportivo, ha generado condiciones importantes en la investigación científica y ahí hay logros bastante destacados que habrá que reconocerle, pero hoy me parece que la Universidad Michoacana vive un episodio de grilla político-electoral. Ya veremos. Ojalá que esto llegue a otras instancias para que todo mundo tengamos claro si el Congreso es inoperante para la Universidad Michoacana en estas condiciones que le refiero, y entonces prevalece solo y estrictamente lo que señala la Constitución mexicana. Ya veremos. En otras noticias, este miércoles se confirmó el fallecimiento del alcalde de San Juan Nuevo, Jesús Espinosa Rochín, joven por cierto, quien perdió la vida luego de enfrentar diversas complicaciones de salud. El alcalde había presentado distintos padecimientos en los últimos meses, lo que derivó en un deterioro progresivo de su salud hasta su fallecimiento, que ocurrió justamente ayer. Autoridades municipales no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las causas específicas ni sobre los actos protocolarios que se llevarían a cabo en su honor. Tras la muerte del alcalde, habrá que señalar que asumirá de inmediato, ha asumido ya la presidencia provisional de San Juan Nuevo, la síndica María Guadalupe Contreras Murillo, en tanto el Congreso de Michoacán toma una decisión definitiva. Veremos qué sucede con el Congreso. Regularmente se respeta la decisión del partido del que emana el alcalde que lamentablemente pierde la vida. En este caso ha sido un alcalde que fallece por enfermedad, pero en el gobierno de Alfredo Ramírez ya acumulamos 7 que han muerto asesinados. 7 alcaldes asesinados, donde ya este proceso que le comento en el Congreso de Michoacán, pues se ha ejecutado en cada uno de esos momentos. Ya le platicaremos, pero todo indica que será la síndica María Guadalupe Contreras la que permanezca como alcalde, como presidenta municipal sustituta.
Déjeme con esta información hacer una breve pausa y al regresar vamos a platicar unos minutos con el secretario del Consejo Ciudadano de Morelia, Jerónimo Color Gasca, porque viene una oportunidad para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de Morelia. No tardamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como ya le adelantaba, está hoy aquí acompañándonos en la cabina Jerónimo Color, quien además, bueno, pues ya tiene un rato ahí al frente del Consejo Ciudadano de Morelia y le agradezco que nos visite hoy justamente para hablar sobre futuros integrantes de este consejo. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bien, Carlos, con gusto de estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes, saludar al auditorio y venir a platicarles de esta convocatoria para que se renueva la mitad de consejeras y consejeros ciudadanos. ¿Cuántos son? Son 45. Ajá. Ahora toca la renovación de 22, la mitad del consejo. Mujeres y hombres comprometidos con la ciudad que de manera honorífica prestan este aporte, diría yo, para que tengamos políticas públicas, acciones y programas más eficientes en beneficio de las y los morelianos. ¿Qué condiciones o qué requisitos se necesitan cumplir para poder ser participante en este consejo? Con mucho gusto, Carlos. Uno, ser mexicano obviamente y moreliano por nacimiento. Ajá. O tener más de 5 años de residencia efectiva en el municipio de Morelia. Ser mayor de edad, evidentemente de 18 años en adelante se puede participar, mujeres y hombres,
Nuestro consejo establece la paridad de género, el que el 30% del total de los integrantes sean jóvenes, en este criterio de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, hasta los 29 años y a partir de los 18, que es la mayoría de edad en México, se considera una persona joven. Muy bien. Y tener un domicilio señalado aquí en Morelia, contar con una identificación oficial vigente al momento del registro, no haber sido dirigente de partido político o candidato en los 3 años anteriores a la elección del cargo y contar con una constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento de Morelia. Y para ser candidato, digamos, para aspirar a esta posición, ¿basta con uno decidir ir y presentarse, reunir estos requisitos, presentar estos requisitos y eso basta, o te tiene que proponer alguien? Es una manifestación libre, efectivamente, que acompañas con un escrito de por qué tú tienes interés de participar, además de tu currículum vitae, para que el comité de selección, que está integrado por ciudadanos de manera mayoritaria, tome y estudie ese expediente para encontrar las condiciones de poder ser seleccionada o seleccionado. ¿Por qué se le determina que son consejeras y consejeros del grupo A? Porque hay 2 grupos, para que recordarás en alguna plática con ustedes y con tu auditorio, el consejo está diseñado para que de manera escalonada sus miembros se renueven y que no importando que termine el periodo constitucional del ayuntamiento, esos consejeras y consejeros puedan dar continuidad a políticas públicas exitosas que una administración haya ejecutado, o bien que los trabajos que establecen el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Municipal de Gran Visión Morelia Next, no pierdan una continuidad. Que entonces los ciudadanos sean garantes de dar esta continuidad y evitar pues que se tenga siempre la tentación, Carlos, que lo que bien hace una administración llegue otra y ya no cuente. ¿Dónde ha pasado eso? Y pues bueno, ya es historia. Oye, ¿cuántos grupos de consejeros hay? ¿Está el grupo Son A? 2, A y B. Ok, nada más A y B. Exactamente. Bueno, entonces, y en total son 45 y se van a renovar 22. 22. 11 mujeres, 11 varones. En este caso toca 13 mujeres y 9 varones. Por cómo está la conformación. Por cómo está la grupo. Conformación. Entonces, ¿hay más mujeres en el otro grupo? Ya queda estandarizado. Ahí está casi parejo. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo vencen las fechas para que podamos llevar nuestros documentos y manifestemos esta inquietud de ser parte de este consejo? El próximo 21 de abril. Hoy, ¿cómo se registra? Pueden acudir físicamente a hacer entrega de su expediente en las propias instalaciones del consejo. Cito en la calle de Galeana 333 en el centro histórico de Morelia, o bien pueden también registrarse de manera digital a través del correo electrónico consejociudadano@morelia.gov.mx en un horario de 9 a 3 de la tarde. ¿Y cuándo se define? El día 24 de abril debe dar la Junta de Gobierno la aprobación del dictamen que previamente hará este comité de selección. Ok, y destacar, ya lo habías dicho al principio, pero me parece importante que los ciudadanos que nos escuchan lo tengan claro, es honoraria la participación. Efectivamente. No hay pues un salario, no hay una retribución económica, ¿no? Así es. Nosotros, yo les digo a las consejeras y consejeros que han participado primero en los procesos, luego ya forman parte de este organismo, que se trata sobre todo de dar el tiempo que no tienen, Carlos, porque son gente pues que se dedica a sus actividades de orden personal, profesional, y entonces eso hace hacer ese gran esfuerzo de tener muy claro y muy conscientes de aportarle a su ciudad, a su municipio, ese tiempo que no tienen. Muy bien. Bueno, pues ahí están las fechas, ahí están todos los requisitos que se necesitan cumplir para ser parte, y bueno, sin lugar a dudas su aporte será valioso y es tomado en cuenta por la autoridad. Así es, sí, esa es una voluntad muy amplia que el presidente municipal ha tenido y que ha instruido a todo su gobierno
para que no solamente se trabaje en coordinación con las consejeras y consejeros, sino estar atentos a todas sus recomendaciones y sugerencias que ellos van elaborando en cada una de las comisiones de las que forman parte. ¿Hay alguna actividad, alguna acción en donde, digamos, como ejemplo se pueda presumir el trabajo que se hizo en el Consejo para que el Ayuntamiento de Morelia tomara una decisión en la aplicación de una obra pública, de algún programa, de algo gubernamental, digamos? Efectivamente, pondría dos ejemplos muy rápidos. El tema del punto naranja, Carlos, esta política pública que hoy ya implementa la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva, que surge justamente de la Comisión de Educación Ciudadana del Consejo y que hoy se implementa. La mejora regulatoria que hemos puesto en práctica con la Secretaría de Desarrollo Urbano, que ha reducido de manera muy significativa el tema de las licencias para el desarrollo urbano de Morelia, y que en unos días vamos a implementar otras que están por darse a conocer, y también la consolidación de los temas en materia de prevención que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morelia hoy se están implementando. Todo esto que ha sido un acompañamiento a este diseño que el presidente Alfonso Martínez ha tomado de manera muy seria en el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, pues ahí están los ejemplos y ahí está la convocatoria. Muchas gracias, Jerónimo, por habernos acompañado y aquí darnos de viva voz todos estos detalles de la convocatoria. Muchas gracias a ti, Carlos, por siempre abrirnos las puertas. No, hombre, con todo gusto. Y déjeme informarle también que en un foro político nacional, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, advirtió el deterioro gradual que ha tenido la democracia en nuestro país y la necesidad de que participen los jóvenes. Tras su participación en un foro político nacional junto a figuras como Ricardo Anaya Cortés, Luis Donaldo Colosio Riojas y Marco Cortés Mendoza, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refirió que el tema central fue exponer el deterioro gradual de la democracia en México y la necesidad de la participación activa de los jóvenes. En todos los mensajes escuchamos cómo poco a poco se ha estado tratando de destruir la democracia que durante décadas nos costó sangre y vidas construir en nuestro país. Esa fue la constante y pues un llamado a los jóvenes a la acción, a participar, a involucrarse y a no permitir que eso siga avanzando. Martínez Alcázar consideró que la juventud no puede esperar a involucrarse en la vida pública y no permanecer al margen de las decisiones. Los jóvenes no se pueden esperar a ver si son tomados en cuenta o no se pueden esperar a un tiempo futuro para poder participar o tomar decisiones. Los jóvenes deben de activarse ya. Por último, destacó que las nuevas generaciones cuentan con herramientas distintas que les permiten incidir en la realidad y política de la sociedad, especialmente a través de las plataformas digitales para poder hacer un verdadero cambio. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y vamos ahora con Vero García, quien ayer estuvo pues en esta audiencia donde pues se abordó el tema de la compañera de Cuadratín, Dalia Villegas, en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera, donde se buscaba vincularlo a proceso. No se logró por todas las opciones que se habían manejado de parte de los acusadores, pero finalmente queda que por lo menos se logra en uno de esos casos vincularlo a proceso. Pero Vero García estuvo ahí en la audiencia y nos platica justamente los detalles. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, ¿me escuchas, Vero? Tenemos problemitas aquí con el teléfono, déjeme insistir. Bueno, Vero, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchan? Listo, ya te escuchamos, Vero. Ahora sí, pásanos el reporte de esta audiencia y la vinculación a proceso de Juan Carlos Oseguera, por favor. Gracias, buenos días, Carlos. También gusto saludar al auditorio. Como tú lo señalas, luego de prácticamente 11 horas de audiencia, cerca de las 5 de la mañana de este jueves, el juez Miguel Ángel Enríquez Rodríguez vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad Pública, Juan N., por el delito de abuso de autoridad
en agravio de nuestra compañera periodista Dalia Villegas Moreno, a quien al menos 8 policías estatales habrían insultado y agredido el pasado 2 de noviembre al interior de Palacio de Gobierno. Esto lo hacían para que entregara el teléfono celular con el que dio cobertura a los disturbios que se registraron ese día, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y en el que también ella habría grabado el momento en el que el funcionario habría tratado de impedir su labor. El juzgador autorizó 2 meses para la investigación complementaria y también como medida cautelar que no se acerque a la víctima ni a su domicilio. Se negaron otras medidas cautelares como la restricción de que salga del país y también se negó la solicitud de que se presentara ante el juez cada 15 días como pidió pues la asesoría victimal y la Fiscalía General de la República. Se señaló ahí que no hay riesgo de que Juan N., pues pueda evadir la acción de la justicia. De acuerdo al juez, no se acreditaron los delitos de robo calificado grave ni tampoco el de intimidación, ya que el juez consideró que no se presentaron las pruebas suficientes. La próxima audiencia está convocada para el 16 de junio, Carlos, y únicamente comentarle al auditorio que, pues en este tema del abuso de autoridad, el juez considera que estos policías estatales, ante el mando de quien era otra vez fuerza excesiva contra la periodista Dalia Villegas, ya que nunca se le había dado una orden de que se retirara de Palacio de Gobierno, y en cambio ellos de inmediato se abalanzaron y pues ejercieron un exceso de fuerza en su contra. Así que esto es lo que ocurrió en la audiencia, Carlos, que terminó poco después de las 5 de la mañana de este jueves. Muy bien, entonces queda vinculado a proceso solo por abuso de autoridad. Esta acción que hubo de parte... Bueno, Vero, se te está cortando, ¿me escuchas? Se te corta, a ver si no te mueves mucho ahí donde estés, por favor. No, pero ya me moví de lugar a ver si tuviéramos mejor recepción. Ajá. No sé si aquí me escuchan mejor. Ahí te escuchamos, a ver, repítenos por favor lo que te preguntaba. Sí, le señalaba que en el caso de abuso de autoridad se acredita incluso con algunas fotografías que se muestran al momento de la audiencia, cuando los uniformados se acercan a la periodista. Son 2, 3, decía el defensor de Juan Carlos Barragán. Para él había un uso adecuado de la fuerza en ese momento. Sin embargo, pues el juez determinó que sí fue abuso de autoridad porque ellos estaban bajo el mando de Juan Carlos Oseguera. Y pues considera que no se acreditaron los otros 2 delitos, Carlos, así que, pues únicamente por ese delito, pero queda vinculado a proceso, lo que sí genera un precedente aquí en Michoacán, porque no se había vinculado a un exfuncionario estatal por un delito, y cuando este delito se ejerce, vinculado, digamos, a la libertad de información, el derecho a la información que ejercía en ese momento Dalia Villegas. Hubiéramos esperado más, Vero, por lo que conocemos del video que ya hemos transmitido aquí, y es evidente también la intimidación, es evidente el abuso, es evidente que le quitaron el teléfono también para entregárselo al entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera. Y pues el juez no vio estos otros elementos para vincularlo por estos otros 2 delitos, lo cual no termina de ser sorprendente. Así es, Carlos, me parece a mí que además fue determinante ahí algunas deficiencias que tuvieron, bastantes, me parece a mí, de parte de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Ellos argumentan que no se le entregaron a tiempo algunos videos del interior del Palacio de Gobierno y que los videos que acreditan propiamente el momento en el que elementos de seguridad pública le quitan el celular, incluso lo revisan y luego se lo entregan al secretario de Seguridad Pública, pues están en otra carpeta de investigación porque no se los entregaron a tiempo. Y habrá que decir que a mí me parece que hubo una acción deficiente de parte de la Fiscalía General de la República, y eso fue determinante para que no hubiera esta vinculación a proceso. Queda vinculado a proceso Juan Carlos Oseguera por el tema de abuso de autoridad. Gracias, Vero, estamos pendientes, buen día. Gracias a ti, Carlos, y a todo el auditorio, buen día.
Fíjese, con todo y los videos, y aún así es complicado que se vincule a proceso a un exfuncionario, a quienes están en el poder. Imagínese en otras circunstancias. Con esto nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente jueves. Disfrútelo, por favor. Y por acá nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.